Isaías capítulo 64. Y si lo encontró, vaya al verso 8. Ese es el texto que estuvimos compartiendo la última vez que nos vimos. Isaías capítulo 64, versículo 8. Es un texto muy pequeño, pero a través de este texto Dios nos habla muchas cosas importantes. ¿Ya lo tienen? 64:8, Isaías 64:8. Dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Quiero comenzar con lo que dice al final. Es más, desde la parte de la mitad de este verso dice: nosotros barro y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Yo creo que una de las más grandes interrogantes que todo ser humano tiene es: ¿quién soy? Yo no sé si alguna vez usted se ha hecho esa pregunta, y aunque de pronto no se la haya formulado y no haya dicho, bueno, pero yo ¿quién soy? Yo creo que vivimos en un tiempo donde la generación nuestra o la de este tiempo carece de respuesta para esta pregunta. Estamos en medio de una época donde, en lo personal, yo pienso, no tenemos una identidad clara. Y tal vez, no sé, usted lo ha escuchado, yo lo he escuchado, yo lo he dicho. A veces decimos, por ejemplo, si nos preguntan quién somos, quiénes somos, uno dice, bueno, yo digo, soy diseñador gráfico, ¿sí? Soy pastor. Pero en realidad eso no responde la pregunta, porque estamos respondiendo lo que hacemos. Y pensamos que en lo que hacemos encontramos identidad, y eso es equivocado, es un concepto equivocado. Lo que hacemos no define lo que nosotros somos. Lo que somos define lo que hacemos, y ahí está la diferencia. Muchos de ustedes están quizás en un momento donde salen del colegio, van a mirar hacia el frente y dirán, bueno, ¿y yo qué estudio? ¿Qué voy a hacer? ¿Cierto? Y se están respondiendo esa pregunta. Y yo me he dado cuenta que cuando nosotros no tenemos claro lo que somos, es muy difícil elegir lo que debemos hacer. Cuando uno tiene claro lo que uno es en Dios, el resto fluye de una manera rápida, sencilla. Es más, miren, vivimos en un tiempo donde tal vez hay un criterio en el mundo donde escuchamos lo siguiente: tú eres de acuerdo a cómo te percibes. Y a alguien le escuché un ejemplo que me pareció espectacular. Si usted fuera psicólogo y ve que quizás una chica viene así súper flaquita, enferma de bulimia, y le dice, oiga, doctor, doctora, es que yo me veo súper gordita, gordita, gordita. ¿Usted cuál sería el consejo que le daría a esa persona? ¿Qué le daría? ¿Qué le diría? Si esa persona le dice, es que yo me percibo como una mujer de talla triple XL, pero está en los huesos, ¿usted qué le diría? Que está equivocada. ¿Por qué? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué le dirían ustedes? Bien. Si yo hoy vengo y le digo a usted, es que yo me autopercibo como un perrito, no sé, un bull terrier, ¿usted qué diría? Este man está loco, ¿qué le pasa? ¿Verdad? Pero porque eso no se aplica a el criterio que hoy en día quiere distorsionar lo que nosotros somos en Dios, en cuanto al diseño y el género que Dios nos dio. Y no voy a entrar en eso, luego hablaremos. Pero lo que sí quiero es que nos demos cuenta
que hoy estamos enfrentando un problema de identidad. Es más, el mundo nos dice, la mayoría nos dice, tú eres de acuerdo a cómo te sientes. Si hoy te sientes de cierta manera, eso eres. Y eso me deja ver que nosotros estamos queriendo responder esa pregunta que es muy relevante. ¿Quién soy yo en realidad? ¿Quién soy yo? Ahora, mire lo que dice Isaías y preste mucha atención en esto. Isaías 64:8, léalo conmigo, pero ahora lo vamos a leer con detenimiento, porque aquí hay una verdad y un principio muy especial. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre. Nosotros, ¿qué dice? Somos barro y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Según este texto, ¿en quién y en dónde nosotros tomamos identidad? En el Padre y en las manos del Padre. Amén. Léalo ahí, dice: tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Tu identidad se aclara cuando te acercas al Padre, cuando conoces al Padre, cuando tenemos una relación cercana con Él y permitimos que Él pueda formar, darle forma a quienes somos en Él. La palabra aquí nos muestra tres cosas y yo quiero que usted pueda darse cuenta. Primero, ¿quién es Dios? Dios no es un Dios lejano, Dios no es un Dios ausente, Dios no es un Dios tal vez que solamente sea el concepto de una religión. Dios es nuestro Padre y así Él desea que nosotros le veamos como nuestro Padre. ¿Por qué es tan importante conocer, no solo ver? Porque tal vez, y yo no sé si usted se ha dado cuenta, muchos dicen, refiriéndose a Dios: ay, papito Dios. Pero eso no significa que entiendan a Dios como un papá. Ahora, ¿por qué quien escribe este versículo quiere resaltar que Dios es nuestro Padre? ¿Y cómo lo relaciona con algo de Dios, un aspecto de su carácter que yo creo que es definitivo para nuestras vidas? Él es creador. Creo que uno de los aspectos que nos ayuda a entender a Dios como Padre es verlo como un Dios creador. Porque lo que tú eres, Él lo está creando, Él lo está formando. Y en la medida que tú camines con Él, esa gran pregunta muy importante se va a ir respondiendo. Amén. Ahora, si usted va conmigo a Eclesiastés, vaya conmigo a Eclesiastés capítulo 12. Miren cómo empieza a aplicarse esto para poder entenderlo de una manera un poquito más clara. Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. Eclesiastés capítulo 12, verso 1. Dice así: acuérdate pues de tu Creador en los días de tu juventud. Qué tremendo, ¿no? Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. Acuérdate pues de tu Creador en los días de tu juventud. Este es un llamado que Dios le hace a los jóvenes. Y el llamado es que nuestra juventud es la etapa y la edad propicia para acordarnos de que alguien nos creó. Y ese es nuestro Padre. ¿Por qué la juventud? Le voy a decir algo que es importante para los que están aquí. De los 20 a los 30 años se define lo que va a ser el resto de la vida de un ser humano. Allí es donde se toman las decisiones más importantes. Decisiones que tal vez nos van a llevar a perder o aprovechar oportunidades. Decisiones que nos van a ubicar en el lugar correcto en la vida.
cuando nosotros no entendemos que esa es una etapa muy importante, sobre todo por el principio que se nos está dando. Se nos está diciendo: acuérdate. ¿De quién? De tu Creador. Porque es importante ver a Dios como nuestro Creador. Y de acuerdo a Isaías, el primer texto que leímos, cuando Dios manifiesta su carácter como creador, como el diseñador y el arquitecto de tu vida, como aquel que está formando tu carácter, te está ayudando a madurar, te está enseñando, te está criando. Cuando nosotros vemos ese aspecto del carácter de Dios, ahí se está manifestando su paternidad. Amén. Recuerden eso. El carácter de Dios como Padre se manifiesta en la forma en la que Él va formando tu vida. Amén. Entonces, aquí el proverbista Salomón probablemente da un consejo que a mí me parece muy importante. Esta es la edad de acordarnos de que alguien nos creó con un diseño, que alguien está pensando en qué hacer en tu corazón, en tu mente, en tu vida, para lograr un propósito. Amén. Amén. Ahora, mire lo que dice allí. Y usted va a ver ciertas cositas que creo que son importantes. Vamos a leer todo el verso completo, el verso 1. Acuérdate pues de tu Creador en los días de tu juventud. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta al recordar? Lo siguiente: antes que vengan los días malos y se acerquen los años en que digas: no tengo en ellos placer. Mire, hay una buena noticia para algunos, de pronto no tan buena. Por más que usted hoy se vea joven, esa juventud se va a ir con el tiempo. Y tarde o temprano nos van a salir arrugas. Tarde o temprano vamos a ver cómo se nos agotan las fuerzas. Tarde o temprano nos vamos a dar cuenta cómo nuestro cabello, no porque no lo tinturemos, se va a empezar a volver blanco. Y ya lo que podíamos hacer por el vigor de la juventud, ya no lo vamos a alcanzar. En otras palabras, el proverbista está diciendo: hay un momento muy importante de tu vida, una estación, es la juventud, donde tienes que involucrar a Dios como tu creador. ¿Qué implica involucrarlo como mi creador? Dios, ¿tú qué quieres conmigo? ¿Tú qué has planeado para mi vida? ¿Qué es lo que tienes preparado? ¿Qué me vas a entregar? ¿Me vas a dar una vocación de vida? ¿O simplemente voy a vivir y ya, no más? ¿Por qué? Porque vendrá otro tiempo, amados, donde tal vez ya no tengamos la fuerza ni la capacidad para decirle a Dios: Señor, ¿y qué era lo que tú habías dicho sobre mi vida? Y tal vez ya no tengamos ni siquiera las horas, las fuerzas, las ganas para vivirlo. Miren, una de las cosas que más me aterraban a mí en mi juventud, más o menos a la de 13, 14, 15 años, esa edad, era: ¿será que para mí hay un propósito de vida? ¿Será que Dios tiene algo? ¿Él ha soñado algo para mí? ¿O simplemente yo estoy ahí como puesto en la nada y vamos a ver qué surge? Y creo que este es el mejor momento, porque tal vez vendrán otros donde, aunque usted tal vez recuerde: ay, Dios dijo esto sobre mí, tal vez ya no va a haber oportunidad, porque se ha agotado el tiempo. Quiero decirle algo: no hay mayor bendición que vivir desde nuestra juventud de acuerdo al propósito de nuestro Creador. Y eso es lo que quiero que en esta tarde usted se lleve en su corazón. Amén. Porque el que vive conforme al diseño que Dios planeó sobre su vida y le permite a Dios trabajar en su corazón, ¿sabe qué está manifestando? Que tiene un padre real en él. Yo no tuve un padre, ustedes lo saben. Soy huérfano desde que tenía 3 años porque asesinaron a mi papá. Y en lo más profundo de mi corazón, cuando yo empecé a quizás considerar a Dios en mi vida, miren, y yo no sé si a usted le parece tal vez lógico, normal esto,
creo que es parte de una necesidad de todos. Yo le dije a Dios esto: yo veo que los demás tienen un padre y en ellos, en esos padres, encuentran la posibilidad de poder, no sé, ser ayudados, ser orientados, de ver un ejemplo, o tal vez alguien que invirtió su tiempo, sus recursos, para que esa persona pueda llegar a ser alguien en la vida. Y en un momento yo le dije a Dios: yo no tengo nadie en quien poner quizás esa expectativa y esa esperanza. Mi madre era una mujer viuda, éramos en medio de nuestra condición, tal vez una familia con escasos recursos, y yo veía mi futuro como algo muy incierto, hasta que esta palabra se hizo carne. Y ahí yo le empecé a preguntar: Dios, ¿y tú qué quieres? ¿Tú qué puedes hacer por mí? ¿Hasta dónde me puedes llevar? Amén. Entonces, la paternidad de Dios, para que usted lo entienda, se manifiesta en tu vida a través de cómo Él quiere implantar su diseño, modelar su plan, formar a través de un proceso lo que Él tiene en su corazón para ti. Amén. Amén. Usted hoy puede decir: Dios es mi Padre, y no vivir conforme a un propósito y un diseño que Él tiene en su corazón. Y casi que nuestra frase estaría negando la existencia de Dios como papá, porque el que conoce a Dios como Padre vive de acuerdo a su diseño. Amén. Ahora, miren que en el contexto, y quiero que vaya al capítulo 11 de Eclesiastés, ahí más atrasito. El proverbista le habla a la juventud, y todo hace parte de un mismo tema. Y miren estos principios tan lindos. El verso 9, capítulo 11, verso 9. Voy a leerlo en la versión Nueva Traducción Viviente, para que usted entienda algo que esta versión nos permite comprender más claramente. Mire lo que dice el verso 9, capítulo 11, ahí mismo. La juventud es hermosa. Como dice la Reina Valera, los que tienen la Reina Valera, dice: alégrate, joven. Amén. Miren que desde aquí comienza la enseñanza dirigida a los jóvenes. Él dice: la juventud es una etapa para disfrutar. La juventud es una etapa para ser felices. Lo que pasa es que en el capítulo 12 la conclusión, ¿cuál es? Solo seremos felices si recordamos que Dios tiene un diseño para nuestras vidas. Y al ser jóvenes es el momento de preguntarnos y buscar ese diseño. Amén. Pero mire, dice: la juventud es hermosa. Disfruten de cada momento de ella. Hagan todo lo que quieran hacer. Yo no sé si usted ha encontrado un texto en la Biblia donde nos hable algo como esto. Haga todo lo que quiera hacer. Para algunos tal vez este texto sería una oportunidad de hacer muchas cosas. Dice, la Biblia lo menciona. Pero mire lo que sigue diciendo: no se pierdan nada, pero recuerden que tendrán que rendirle cuentas a Dios de cada cosa que hagan. O sea, lo que está queriendo decir es lo siguiente: la verdadera felicidad no está en lo que hacemos, sino para quién lo hacemos. Ahí está la diferencia. En todo lo que hagas incluye este principio: que Dios te ve y que un día tú tendrás que explicarle a Dios las cosas que tú has hecho con tu vida. ¿Cómo administraste tus días sobre la tierra? Vive tu vida, haz todo lo que tú quieras, no te pierdas de nada, pero involucra a Dios. ¿Sabe qué implica involucrar a Dios? Que antes de hacer algo yo voy a preguntarme: ¿esto que estoy haciendo le agrada a Él? ¿O voy a causar tal vez de parte de Él que me diga: wow, hijo, mira, ten cuidado, mira, oye, tú tienes un día que presentarte y delante de mí vas a tener que explicarme cómo administraste tu tiempo,
tu sexualidad, tus sentimientos? ¿A qué le invertiste tu mente? ¿Cómo viviste en este mundo? Cuando yo aprendo a vivir mi juventud incluyendo a Dios, lo más importante no es lo que hago, sino para quién lo hago. Y eso le empieza a dar un sentido diferente a mi vida. ¿Saben qué concluyo? Que acordarme de Dios en los días de mi juventud tiene que ver con incluirlo en mi estilo de vida, en las cosas que hago. El problema aquí no es si usted puede disfrutar o no de las cosas que hace. Y yo me acuerdo que cuando tenía la edad quizás de muchos de ustedes, para mí lo más importante es cuando nos reuníamos entre amigos y bueno, ¿y qué vamos a hacer? Y todo el tiempo estábamos armando planes y a ver qué se inventaba uno y a ver qué cosas tal vez uno hacía que lo hicieran sentir bien. Pero hoy quiero enseñarte que eso no es lo más relevante, sino para quién tú vives. Amén. Cuando nosotros vivimos de acuerdo al diseño que Dios tiene con nuestras vidas, el primero que se agrada es nuestro Padre. ¿De qué otra manera vamos a honrar a nuestro Padre? Diciéndole: Dios, papito, yo te amo. Amados, esas palabras que pueden quedar borradas con nuestra manera de vivir la vida. Amén. ¿Estamos entendiendo? Ahora, mire lo que dice el verso 10, que hacia aquí quiero ir. Miren el consejo. Primero le dice: ten en cuenta a Dios en medio de lo que haces con tu juventud. Es lo primero. Ten en cuenta a Dios. Ten en cuenta. Segundo, miren el consejo. ¿Cuál es? Verso 10. Voy a leer esta versión y ustedes ahorita la comparan con la que tienen. Aleja de tu corazón el enojo y echa de tu ser la maldad, porque confiar en la juventud y en la flor de la vida es absurdo. Wow, qué tremendo. Vamos a ir masticándolo. ¿Cómo dice esa versión? Wow, qué tremendo. ¿Qué otra versión? Hay otra versión que, ¿cómo dice ahí, hijita? Muy bien. Voy a decirle algo. La juventud es una etapa muy bonita, pero se va así de rápido. Y quiero decirle eso. Usted hoy puede hacer que los días de su juventud, 30, 40 años más adelante, sean un buen recuerdo o sean de verdad esa situación que los llevó a una vida de fracaso. Y el salmista o el proverbista nos está diciendo: hay dos consejos importantes, tres, ya vimos el primero. El segundo es: aleja de tu corazón el enojo. Y uno diría: bueno, pero ¿por qué eso? Piense en este momento de su historia, de su vida. Aquí más o menos estamos en un promedio entre 16 a los 21 años, ¿cierto? 14 a los 21 años. Muy bien. Listo. Bueno, si alargamos, ustedes ya son viejitos, ustedes ya no clasifican ahí. Y los de allá de la consola mucho menos. Sí, no se vengan aquí a... pero piensen en algo. ¿Qué es lo que hoy, a la edad que usted tiene, que muchos están quizás en su primer trabajo, que otros tal vez no tienen hijos, que otros no tienen una esposa, un esposo, y viven los problemas normales de un hogar, ¿verdad? No digo que a mí me ha ido bien, a mí me ha ido muy bien, pero que todavía tal vez no está enfrentando tal vez esa etapa de la adultez que está llena de tantas cosas,
Y por ahora usted está como ahí un poco bacaneado y como que sí, o sea, se viven realidades, pero como que todavía no se está asumiendo el peso real de la vida. Piense en algo que hoy lo hace enojar. Piense en eso. Que hoy le da rabia, le da enojo y dice, oiga, no, es que todo podría ser perfecto, exceptuando este detalle. ¿Alguien podría compartirlo? De ti misma, perdón, de ti misma o de tu entorno o de alguien, lo que sea. Es que está a mi lado derecho. Qué tremendo esto. Claro, solo estoy hablando de una sola cosa. Ahora, imagínese su vida en 5 años frente a eso que le produce enojo. En 10 años, en 20 años. Imagínese lo que puede llegar a ser su edad adulta con hijos cargando esa situación. Dice, aleja de tu corazón el enojo. En el original dice, aleja la tristeza, la ansiedad, aleja la amargura, aléjalo. ¿Saben por qué? No hay nada más difícil que vivir una juventud amargado, enojado, con tristeza y con ansiedad. No hay nada más feo que eso. Porque uno viviría una juventud fea. Amén. Qué consejo tan profundo. Primero, retomemos. ¿Cuál es el primer consejo? Involucra. Primero, involucra a Dios en lo que haces. Es el primer consejo que hoy Dios nos da. Involucra a Dios en lo que haces. Segundo, mira el que está a su lado y dígale, sana tu corazón. Sana tu corazón. Dejemos nuestra amargura, dejemos nuestra rabia, dejemos nuestro enojo. Sea por lo que provenga, pero no dejes que la amargura te impida disfrutar de tu juventud. Primero, no dejes que lo que haces dañe el propósito de tu juventud. Primero. Segundo, no dejes que la amargura y el dolor y la tristeza de lo que haya pasado te impida vivir una juventud con alegría. Tercero, dice esta versión, porque en el original es lo que dice, y echa fuera de tu ser la maldad. Wow, qué 3 consejos tan profundos y tan especiales. Es tu decisión caminar una juventud en pecado. Es tu decisión. Es tu decisión. Y yo le voy a decir, creo que este es uno de los aspectos que más me tocan, porque cuando yo recuerdo en el tiempo de mi juventud, yo no sé si los amigos suyos son iguales a los míos. Nosotros, y yo cuando crecí y me hice joven, yo dije, wow, la oportunidad de hacer tantas cosas. Y no nos vamos a engañar. El pecado le gusta a nuestra naturaleza caída. Y yo en un momento de mi vida dije, wow, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo conocer? Y el salmista está diciendo, ten cuidado, porque tu juventud se puede pasar así. Y no quisiera que el único recuerdo que tú tengas de tu juventud es, primero, que en lo que hiciste nunca involucraste a Dios. Segundo, que dejaste que hubiesen cosas que te amargaran y te entristecieran. Tercero, que la empleaste para hacer lo malo. Si ustedes quizás hablaran con los jóvenes adultos que estamos aquí y nos preguntaran, chicos, de su juventud, ¿qué podría cambiar? Hoy
yo podría decir, si ustedes le preguntan a Pocho, si le preguntan a Oscar David y a ellos dos, incluso a Eli, podríamos decir, hubiera no querido hacer tantas cosas de las que me arrepiento. De verdad, tantas cosas de las que me arrepiento. Ese es el consejo que hay allí. Y voy a terminar con algo. Lástima que se fueron nuestros amigos porque preciso íbamos ya al final. Sí, sí, ¿qué dice? Wow. Léelo en voz alta. No se dejen dominar del mal genio, ni permitan que los deseos de su cuerpo los hagan pecar. Los peores errores los comete uno cuando está joven. El resto de la vida. Irreversibles también, sí. Ahorita hay una conmoción y no sé si ustedes lo sabían, pero han llegado casos como estos donde los chicos, los jóvenes entre los 13 años se están haciendo la vasectomía. Y hay niñas de esas edades que se están ligando las trompas. ¿Por qué? Porque hoy en día, amados, ese es el espíritu y la mentalidad que mueve este mundo. O sea, usted haga lo que sea, minimicemos las consecuencias y los riesgos para que no haya una limitante de hacer y vivir lo que queramos con plenitud y libertad. Y eso es una mentalidad, amados, que no hace parte de la mentalidad de los hijos de Dios. Quiero terminar con una historia preciosa que Dios me dio para aplicar esto. La historia de un joven amargado, un joven enojado y un joven lleno de rabia. Y vamos a ir a Génesis capítulo 25. Porque recuerden que este es uno de los ejemplos que Salomón dio, ¿no? Que en los días de nuestra juventud no dejemos de disfrutarlos por aquellas cosas que nos enojan, que nos entristecen. Y uno diría, ¿por qué el enojo? Tal vez es un consejo, un factor importante, determinante en la juventud. ¿Por qué? ¿Por qué eso? ¿Por qué no sé, hubieran puesto otro defecto? Pero ¿por qué el enojo o la amargura? Y usted lo va a entender conmigo. Génesis capítulo 25. Vamos a leer ciertos textos, verso 29 al 31 por ahora. Un día, cuando Jacob había preparado un potaje, Esaú vino agotado del campo. Si su Biblia, usted va a encontrar que se va a repetir un verbo 2 veces, y es el verbo agotado. Y subráyelo, porque es importante. Ahí es como si Dios quisiera que prestáramos atención. Dice: un día,
cuando Jacob había preparado un potaje, Esaú vino agotado del campo. Es la historia de dos hermanos, de Jacob y Esaú. Dice: entonces Esaú dijo a Jacob: te ruego que me des a comer un poco de ese guisado rojo, pues estoy ¿qué? Aquí mi versión dice agotado. La versión de ustedes dice cansado. Noten que al mencionar esta palabra en estos dos versículos, es como si el Espíritu Santo quisiera que notáramos cómo estaba Esaú, cómo se sentía Esaú. Y lo que él decide en esa situación, en ese momento, fue producto de cómo se sentía. Algunos no conocen la historia, pero usted ya se va a enterar de qué es lo que sucedió allí. Y lo que quiero que aprendamos es la decisión que toma Esaú en un tiempo de cansancio o agotamiento. Es más, ahorita vamos a entender lo que eso en realidad reflejó de su corazón. Entonces mire lo que dice. Entonces Esaú dijo a Jacob: te ruego que me des a comer un poco de ese guisado rojo, pues estoy agotado. Por eso, ¿qué dice allí? Lo llamaron, ¿qué dice? Edom. Wow. ¿Cómo era el nombre de este hombre? ¿Cómo era? Pero por esta situación se le cambia el nombre. Y a partir de ahí, como tú lo hablaste, Verónica, en la actividad, fue rotulado y etiquetado con otro nombre. ¿Y cuál era ese nombre? Edom. Es más, voy a decirle, en el original, Edom significa rojizo, rojo. Y yo dije, bueno, pero ¿qué tiene que ver con la situación que allí pasó? Estudié un poquito más y en la raíz, ¿saben qué significa? Ruborizar los cachetes por el enojo. Esaú llega un día cualquiera a su casa y su hermano estaba ahí cocinando algo bien sabroso, pero el man llega rabioso, ahí sí como el cuento, llega rabón. ¿Por qué? No lo sé. Llega enojado y le dice a su hermano, es más, yo no sé si su versión tiene un signo de admiración cuando él le hace la petición a su hermano. Pero ¿eso qué quiere decir? Hay unas versiones que dice, y le gritó a su hermano: oiga, estoy tan cansado, llegué tan agotado, tan malhumorado, que sabe que deme un plato de comida. Y mire lo que dice, verso 31. Jacob aprovecha y le dice: listo, yo le comparto lo que cociné, pero primero véndame su primogenitura. ¿Y qué dice el 32? ¿Qué dice? Miren esto, ¿qué dice? Mira, yo estoy a punto de morir. Así veía la expectativa de su vida. Dice: ¿de qué me sirve pues la primogenitura? Wow, qué tremendo esto. ¿Saben qué era la primogenitura? ¿Alguien entiende el término primogénito? ¿Saben qué es? ¿Qué significa? ¿Qué es? ¿A quién se hace referencia? Al primero de los hijos, al primero que nace. En este caso, el primogénito de ustedes, ¿quién es? Gabriela. El de allá, Ángel, ¿verdad? Es el primogénito, el primero que nació. De aquí, Tatiana, Daniel. De allá, Miguel. De aquí, mi hermano Oscar. De allá, Hernán. La primogenitura, y usted va a empezar aquí a aplicar, porque hay algo espiritual que Dios nos quiere enseñar. Era un derecho y una responsabilidad. ¿Qué era? Un derecho y una responsabilidad. Cuando el padre faltaba, la persona que ocupaba el lugar del padre era el primer hijo y asumía la responsabilidad de cuidar y orientar a la familia. Pero no solo recibía eso, la herencia que el padre hubiese dejado al primogénito siempre le correspondía doblemente.
Y uno diría, wow, pero le convenía unas por otras. Le correspondía la doble herencia, pero también la responsabilidad y el peso de cuidar una familia, de sostener una familia, de guiar una familia. Cuando Esaú, por causa de un momento de enojo, de rabia, amados, donde se dejó llevar por ello, en su reacción, él puso en la balanza dos cosas: mi necesidad de ahora, mi situación de ahora, frente a lo que demarca mi destino, frente a lo que determina quién soy yo, y lo que Dios determinó en cuanto a por qué permitió que yo naciera primero. Los primogénitos no era una elección de los que nacían primero. ¿Quién elegía eso? Dios. En otras palabras, Dios era quien confería en ellos esa responsabilidad, la responsabilidad de llevar un legado. Ahora, me impacta lo que él dice, verso 32. Miren esto que me parece tremendo. Yo estoy, ¿qué dice allí? A punto de morir. Ahora, le voy a decir algo. Quiero que usted entienda la situación. No sé si usted ha estado en un momento. ¿Qué pasó? Que nos cuenten el chiste. ¿Qué dice? Bien, voy a decirle algo. No sé si en algún momento de su vida usted ha estado con tanto enojo y emocionalmente tan mal y tan cargado que usted ha dicho tal vez palabras como estas. O sea, si no pasa lo que yo necesito que pase ahora, ya no hay nada que hacer. O sea, es como si Esaú dijera: o me das o no tengo otra posibilidad. O me sirves ese plato de alimento, o es que no hay nada más importante y relevante. O sea, esto es de vida o muerte. Una necesidad tan pequeña se convirtió en algo tan grande. Pero ¿saben por qué? Por el enojo que había en su corazón. Y le voy a explicar algo que probablemente en Génesis no se nos dice, pero en Hebreos el Espíritu Santo revela acerca de Esaú. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 12. Y usted va a responder esto en el contexto de lo que allí dice. En Génesis dijo Esaú: ¿de qué me sirve mi elección? ¿De qué sirve el destino que se trazó para mi vida? ¿De qué sirve esto frente a no poder suplir hoy a mi necesidad? Suplir a lo tangible, suplir a lo que yo deseo y quiero en este momento. ¿De qué me sirve? Y yo creo que esa es una de las más grandes cuestiones que tiene el ser humano. Y yo no sé si, y yo creo, mire, de verdad se lo voy a decir, que a los jóvenes que estamos aquí, adultos, que estamos entre los 30 y los 40 años, bueno, Berito está un poquito más, bueno, entre los 28, 6, 26 y 40 años, yo creo que ustedes todavía aún tienen días donde luchan con esto. ¿De qué sirve mi elección y el destino que Dios trazó frente a mi realidad hoy, frente a mi crisis hoy, frente a mi necesidad hoy, frente a las cosas que no tengo hoy que me generan enojo? Y yo no sé si usted ha pensado eso, yo lo he pensado muchas veces. Y ahí es donde uno se debate entre hacia dónde ir o qué escoger. Si mi elección, si lo que Dios determinó sobre mi vida, la responsabilidad que Él puso sobre mis lomos, o solucionar algo que tal vez es pasajero, un hambre momentánea, que no solamente estoy hablando de cosas físicas, lo que sea. Y ahí en ese punto nos perdemos. Pero mire lo que dice Hebreos, y esto me impactó. Verso 15 del capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Cuídense. ¿Qué es lo primero que dice? ¡Wow! ¡Qué tremendo!
Wow, ¿de qué nos tenemos que cuidar? Cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Wow, qué tremendo. Hay un camino que Dios te trazó a ti y a mí. Y es un camino donde Dios va a mostrar su favor, su misericordia, su amor hacia ti. Hay cosas que Dios quiere regalarte por gracia. Hay una gracia especial para tu vida. Cuídate de lo que impide que tú alcances esa gracia. Amén. Mira el que está solo y dígale: cuídate de aquellas cosas que impiden que tú alcances el favor y la gracia de Dios para tu vida. Amén. Ahora dice: de que ninguna raíz de amargura. Wow, la amargura, amados, es un elemento que podría interponerse en ese destino de gracia que Dios tiene para nosotros. Dice: de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Aquí hay un principio tremendo. ¿Sabías que la salud no se prende? ¿No se contagia? Usted no llega a un lugar donde todo el mundo está enfermo de gripa y usted está aliviado y a todos se alivian. Por el contrario, ¿qué pasa? Uno se enferma, se contagia. ¿Sabían que las cosas malas sí se prenden y se contagian? Y aquí dice: mira, cuídate de la amargura, porque el problema no solo es que a ti te embarga y te incapacita en tu destino de gracia, sino que tú puedes contaminar a todos los que estén a tu lado. Ahora, preguntémonos: ¿qué es la amargura? Definámonos eso. Para usted, ¿qué es amargura? A ver, los que la han sentido en algún momento, de acuerdo a lo que han sentido, o si se sienten así hoy, defínanla. ¿Qué es la amargura? Sí. Y la envenena. ¿Cómo uno nota que alguien está amargado? A ver, ¿cierto? La mayoría de las veces uno sabe quién está amargado por su expresión, ¿verdad? Sí. Ahora miren, la amargura es como una planta. Y aquí yo quisiera que todos pudiéramos examinarnos. Si hay amargura en el corazón, ¿en qué fase está? Dice: de que ninguna raíz de amargura. ¿Cómo comienza la amargura? Siendo una raíz. Dice: brotando, o sea que como una planta, deja de ser raíz, crece el tallo y después manifiesta hojas y fruto. Miren, la amargura comienza
siendo algo que no se ve, porque usted de la planta lo que no ve es la raíz. Uno lo que ve es el tallo, las hojas y el fruto, ¿o no? ¿Verdad? Y la amargura, amados, puede camuflarse y ser tan inofensiva e invisible en el corazón, que si yo hoy le pregunto a usted, ¿usted está amargado? La mayoría de las veces uno dice, no, ¿por qué? ¿De qué? ¿Verdad? Y todo el mundo le dice, pero que se entere su cara y que lo que usted expresa y habla, pues de alguna manera, de verdad muestre que no es así. ¿Es cierto? Y la amargura, amados, en el corazón, el primer objetivo, ¿saben cuál es? Arraigarse. Y después de que ya ha tomado lugar, empieza a crecer. Qué tremendo esto. Ahora, causa dos cosas. Primero, dice aquí, dificultades. Causa eso, dificultades. Y ¿saben también qué? Contamina el corazón de los demás. Qué tremendo el alcance de la amargura. Crea situaciones de caos y le amarga el momento ahí sí a los que nos rodean. Ahora, está hablando de la amargura y miren lo que dice el escritor. Ahora, verso 16, que no haya ninguna persona, wow, va a asociar este elemento dañino en la vida de alguien que tiene un propósito. Y cómo ese propósito se puede dañar porque algo que comenzó pequeñito, la razón que lo haya producido, no lo sé. Y como dice Eclesiastés, no dejes que tu vida se dañe desde tu juventud por el enojo y la amargura. Wow, qué tremendo. Mire, yo conozco gente que los conocí jóvenes y hoy son viejos y siguen siendo amargados. Y Dios no quiere eso, porque es algo que con el tiempo se hace más fuerte y más grande. Entonces dice que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú. ¿No les parece curioso que libros más adelante, siglos más adelante, hablando de la actitud que tuvo Esaú en un día que quizás no fue el mejor día? Tal vez llegó del trabajo y no le salieron bien las cosas. Tal vez algo sucedió en medio de su labor diaria y el tipo llegó así súper rabioso, y cuando estaba ahí con su hermano se dejó llevar por su enojo, su ira, su rabia, dijo lo que no tenía que decir, tomó decisiones que no tenía que tomar, y eso, amados, lo llevó a menospreciar algo muy valioso, que era su destino y su propósito. ¿Cuántas veces nosotros por rabia hemos dicho, ¿sabe qué? No vale la pena seguir a Dios. Mire cómo me va. Entre más me meto con Él, peor me va, y nos enojamos y empezamos a blasfemar, a decir cosas que no tocaba decir, y ahí es donde cometemos errores diciendo, ¿sabe qué? Mejor me voy de la iglesia, mejor no camino como un hijo de Dios y hasta donde me dé el agua. Y pecamos porque empieza a controlarnos nuestras emociones y nuestros sentimientos. Aquí es donde yo entendí por qué es tan importante desde la juventud no permitir que el enojo anide en el corazón. Amén. ¿Estamos entendiendo? No lo ve tan grave. ¿Lo dice esa versión, el verso 16? Wow. Wow.
Antes de, miren algo que el Señor me reveló, lo anoté porque no lo tenía. ¿Por qué? Más que la escritura, el Espíritu Santo quien está inspirando esta escritura, este capítulo. ¿Por qué compara a alguien amargado con alguien inmoral y profano? Es como si, y presten atención, es como si estuviera diciendo alguien amargado y que la amargura ha causado un efecto dañino en su interior y en su entorno, es igual a alguien inmoral y alguien profano. Ahora, yo entiendo, y de acuerdo a lo que leíste, inmoralidad no solo tiene que ver con pecados sexuales. Es lo que revela la Biblia de la inmoralidad. Inmoralidad tiene que ver con dejarme llevar de pasiones y deseos. Y la amargura, en realidad, detrás de ella hay pasiones y deseos. ¿Cuáles? Por ejemplo, es que, mire, voy a decirle, la palabra amargura traduce así. Preste atención: sentimiento de gran enfado o indignación por haber sufrido una situación que me invita al rencor y la venganza. Entonces es como si Dios dijera: tú no puedes dejarte llevar de esa pasión, el enojo, la rabia, el deseo de vengarte. No puedes, porque para Dios eso es un pecado de inmoralidad. Ahora, ¿qué es ser profano? Tratar lo santo con desprecio y con desdén. El llamamiento, la primogenitura de Esaú era algo santo y de Dios. Miren, yo leo esto ahorita y caigo en cuenta cuántas veces como pastor en momentos me he visto tan desilusionado y frustrado del ministerio que se lo he pedido perdón al Señor, pero hoy una vez más tengo que pedir perdón porque le he dicho: Señor, todo menos ser pastor. Y mi enojo y mi rabia me ha llevado a menospreciar algo que es santo e importante. ¿Cuántas veces no se nos pasa el tiempo y decimos: es más, voy a decir la palabra aquí, y se me olvidó decírsela? Para el enojo que tuvo Esaú en el contexto de Génesis, en su raíz primaria era enojo y envidia. O sea, yo creo que el tipo va donde su hermano y dice: oiga, que no le tocó matarse como yo. Porque la diferencia entre estos dos hermanos, ¿saben cuál era? Que uno era cazador y agricultor, o sea, Esaú era así. Y Jacob, ¿qué era? El niño bonito que se quedaba en casa, que aprendió a cocinar, que la mamá lo consentía, era el favorito de la mamá, y el otro era el favorito del papá. Qué tremendo este cuadro familiar, ¿no? Entonces, claro, yo creo que llega Esaú así recansado después de trabajar todo el día y dice: y este vividor que no hace nada aquí en la casa, y mire, vive como un muñeco bonito, y tras del hecho cocinó esta comida y la va a disfrutar él solo. No, deme algo, compártame. Y este, que si era abeja, le dice: listo, yo le doy, pero usted cédame el derecho de su primogenitura. ¿Saben? Yo entiendo algo. ¿Por qué Dios amó a Jacob? No por ser engañador. El tipo fue de lo peor, y son de esas cosas que yo digo: Dios, ¿por qué amas a alguien así? Y eso me deja ver la gracia de Dios, de verdad, porque lo que este tipo hace, lo único que ilustra es que si él tuvo oportunidad de recibir la gracia y el amor de Dios, cuánto más nosotros, que al menos yo considero que fui peor que él. Pero yo creo que Dios lo amó porque Jacob, desde el vientre, en su misma naturaleza, manifestó el valor y el aprecio que le dio el llamamiento de Dios en su vida. Y aquí me impacta como lo dice. ¿Qué ibas a decir tú?
Wow. Lo que se puede connotar es que de pronto el man salió a casar y no casó nada. Si él no le hubiera pedido comida a su hermano, o sea, si él hubiera casado, hubiera comido y no hubiera ido donde Jacob para que le diera el plato de lentejas. Yo creo que la situación de Saúl fue esa insatisfacción de no haber podido cazar y no haber podido alimentarse, digo yo, ¿sí? Esa situación le generó el amargura. Él dijo, No traje nada hoy para poder cocinarle. Ahora, yo no había tenido en cuenta eso. debe comer en esa amargura, en esa rabia de esa situación que él enfrentó él mismo, porque su amargura fue esa. Yo creo que él diría, no pude cazar, no hubo nada. Por lo que fue reconocido, por lo que de alguna manera se ganó el amor de su padre, por lo que diferenciaba entre esos dos hermanos, tal vez ese día fue el día de su fracaso. Y entonces yo creo que en ese punto, en esa amargura, se le olvidó. Yo creo que a nosotros nos ha pasado mucho, ¿sí? O sea, que no nos salen las vainas, ¿dónde están los Dios? ¿Dónde están? ¿Qué lo es? O sea, a mí me ha pasado, una chica trabajando en el carro, ahorita, sí, esto no, sí. Y yo creo que a muchos de nosotros, quizás con nuestras labores, en nuestro trabajo, no nos salen las cosas
Quiero terminar con esto. Verso 17, léanlo. Tuve que ir anotando porque hay cosas que ustedes dijeron que el Espíritu Santo les dio y me ministraron de verdad. Hebreos 12, 17. Porque saben que aún después, cuando quiso heredar la bendición, está hablando de Esaú, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. ¿Cómo terminó la historia de Esaú? Un joven que por un momento de rabia y de enojo tomó la peor decisión de su vida: menospreciar y abandonar el destino que Dios le había preparado. Y cuando él se da cuenta, mire, aquí dice algo, dice, fue rechazado pues no halló ocasión para el arrepentimiento. O sea, cuando él se da cuenta y va donde su papá y le dice, por favor, dice con lágrimas, dame, ¿no tienes una bendición para mí? ¿Y saben qué le dice Isaac? Hijo, ya no hay tiempo, ya no. O sea, por más que yo quiera bendecirte, ya no hay tiempo. Tu hermano se llevó la bendición que era para ti. Yo no quisiera llegar a un punto de mi vida donde tal vez después de que se me bajó el calor, porque la palabra allí, Edom, ¿sabe qué significa? Rojo de la piedra, que los cachetes están rojos porque en esos momentos donde le hierve la sangre a uno y uno ¡ah! Y cuando ya la gente se calmó y dice, Dios mío, ¿yo qué dice? ¿Cuántos hogares no se han terminado por un momento de enojo? ¿Cuántas cosas nosotros no hemos recibido de nuestros mismos padres que hasta el día de hoy han sido irreparables en nuestras vidas porque ellos nos dijeron un momento de rabia y de enojo? Qué tremendo esto. Y Dios nos ministra, nos habla, porque yo creo, chicos, que miren, yo no he escogido los mensajes. Yo hubiera podido, no sé, escoger tal vez cosas que, ay, sueña y vamos a alcanzar el éxito y todas las cosas lindas que Dios tiene para ti. Pero Dios me dijo, háblales de quién es su padre. Y dije, bueno, pero ¿qué les voy a decir? ¿Que tú los cuidas? ¿Que tú les provees? ¿Que tú caminas con nosotros a nuestro lado? Todo eso lo sabemos. Pero un día Salomón entendió algo. En los días de tu juventud, acuérdate de tu creador. Primero, involúcralo en lo que tú haces. Segundo, no dejes que el enojo sentencie en tu juventud a una juventud mala, fea. Y por último, ¿qué dijo? Guárdate del mal. Y yo creo que son consejos importantes para nosotros. Amén. Amén. Ustedes están jovencitos. ¿Saben cuál es nuestra oración? De corazón se los digo y en amor se los digo. Que el propósito de Dios se cumpla en ustedes. Porque si hay algo que a nosotros nos ha costado entender, es el valor que el propósito de Dios tiene para nuestras vidas. Y hemos dado vueltas en eso. Si ustedes nos preguntaran, escucharían este testimonio. Me pesa no haber decidido desde la vez de ustedes lo que Dios tenía para mí. Y hemos dado vueltas y nos entristece eso. Entonces creo que el mejor consejo que les podemos dejar es ese, chicos. Amén. Amén. Vamos a orar. Pongámonos en pie y tú dices lo que quieres decir. Hágase aquí, va a terminar. Cuando le dijo, dame algo. ¿Usted se imagina lo que pudo haber sentido él como papá? Que era su hijo, ¿sí? El consentido de él. Y cómo él a la final, como papá, pues él hubiese deseado darle algo, pero pues ya triste, ¿sí? Y yo pensaba en eso, que a la final una raíz de amargura no solo va a afectar a la persona como tal, sino el entorno, a la familia, ¿sí? En este caso, quizás en ese punto una raíz que tú tengas le va a afectar a Sara, a tu casa, a tus hermanos, a tu mamá, ¿sí?
Y yo creo que es ahí donde nosotros tenemos que ser pues conscientes. A la final nosotros solos no vamos a poder. Es algo que yo siempre digo, la amargura no la vamos a poder quitar nosotros. Ay, no, ya mañana me levanté feliz y ya pasó, sino es una obra que Dios tiene que hacer en el corazón, o si no, yo sé que cada uno aquí, yo creo que cada uno debe tener algo en el corazón que no ha sido sano, o sea, que no ha sido sanado de parte de Dios, y lo pasamos así como por entre las ramas, y llevamos nuestra vida así, pero llegan y le tocan esa cosita y no, ese recuerdo y esa situación. Entonces yo creo que sí. Quiero complementar, ahora se me vino conociendo un poquito la historia. ¿Tú estás grabando? ¿Saben qué pasa después de esto? Se desintegra una familia. Isaac dice, vayan, búsquenle, Isaac dice, Jacob, salga a la casa y busque su destino. Vaya, busque su esposa y construya el destino que Dios tiene para usted, y le da una instrucción. No lo hagas en medio de la tierra donde estamos, porque aquí las costumbres y los dioses de estas naciones pueden poner en riesgo tu destino. Cuando Esaú escuchó que su papá le estaba dando ese consejo a su hermano, ¿saben qué hizo Esaú? Dice así, para sacarle el mal genio a sus papás, se consiguió una esposa de las mujeres cananeas. Dice, y eso trajo dolor a la mamá de ellos dos. Es como si dijera eso, sí, yo no tuve destino, pues ahora me voy a portar mal para hacerlos sufrir a ustedes. Ahora, ¿saben qué es lo más contradictorio? Que así es el ser humano. Le echamos la culpa a los demás. Y nos cuesta reconocer que fueron nuestras propias decisiones las que nos llevaron a eso. Yo tontamente dije alguna vez, y esto lo vamos a editar, recuerdo que mi madre era muy dura conmigo, y cuando yo hacía bien las cosas, ella no lo reconocía. Entonces yo dije un día, pues me voy a portar mal, yo voy a hacer lo peor, a ver si no extraña el buen hijo que fui. Para mí era justificable, pero en el fondo mi dolor y mi rabia de tal vez no haber sido aceptado fue algo que me empujó a eso. Hoy tal vez miro esa situación y digo, wow, Señor, si te hubiera conocido en el momento, hubiera dejado que tú sanaras mi corazón. Tal vez esta parte de mi vida que gracias a Dios, solo fueron casi que 3 años de mi juventud, porque Dios después me preservó con mi situación de salud. Pero espero que hayamos entendido en esta noche, y vamos a orar. Amén. Tú vas a orar y terminas. Señor, en esta noche te damos gracias por la palabra que nos regalaste. En mi corazón, Señor, hay gratitud y alegría, porque fue una porción que vino desde tu corazón. Yo te pido, Señor, en esta tarde, que tú, así como a mí, como a mi vida, como a mi corazón, como a mi espíritu has ministrado, que a cada uno de los que estamos aquí, a Sara, a Camila, a Daniel, a Angelito, a Pocho, a Osquitar, a la pastora, a Verónica, al pastor, a mí, Señor, y aún a los jóvenes que han de venir, tú, estas palabras, Señor, y las grabaciones para un futuro sean de edificación para nosotros. Que esta palabra, Señor, no quede ahí, sino que pueda ser puesta en práctica. Que aquellos que tenemos quizás amargura, resentimiento, raíces quizás ahí que se han empezado a suscitar y que han crecido y que quizás están saliendo las hojas y que van a dar un fruto, Señor, yo te pido que tú, como nuestro buen pastor, como nuestro principal artífice de nuestra vida, Señor, tú seas cortando toda raíz. Eres tú el que puede quitar todo esto.
Por nuestras propias fuerzas no vamos a poder. Yo te pido, Señor, que nos ayudes y que nos instes, Dios, cada día a tener sed de tu palabra, de tu presencia, de lo que tú eres. Que podamos entender que tú eres el primero y que fuera de ti no hay nada. Yo te pido, Señor Jesús, en esta tarde que nos ayudes como jóvenes. Que esta semana que se acaba y que comienza, Señor, podamos ser llenos de tu presencia, de tu Espíritu Santo, y que podamos actuar como tú quieres que actuemos. Ayúdanos, no nos sueltes de tu mano y haz conforme a tu voluntad en medio de nosotros. Yo te doy muchas gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.